Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento, ¿cómo anda Cortina? ¿Qué haces, Ani? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, bien. Upa, la, la. No, lo que se dice re bien, no. No, está bien. No, por Hay empezar, algún poco de ruido. Sí, un poco de ruido con este 2x1 Claro. me parece que, a ver, no me parece adecuado políticamente, me parece mal desde el punto de vista de la justicia, me parece todo mal. No, además que hasta desde el punto de vista técnico, viste que hubo muchas explicaciones, que es un problema, una discusión jurídica complicada, qué sé yo, y tenés abogados especialistas, incluso que no se podría ser sospechados de defensores de los derechos humanos o de kirchneristas, por ponerle un nombre genérico, que son los que más se han ocupado de ese tema, que están en contra, digamos, que dicen que eso no puede ser, que es un mamarracho judicial, digamos. Absolutamente, Jurídico, porque además, perdón. no solamente esto, sino a mí me parece que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Bueno, en el mundo mismo. no prescriben, Claro. ¿no? Y acá tampoco, eso es lo contradictorio. Acá Bueno, tampoco prescriben. pero es interesante la nota que salió ayer en Página 12, donde Claro. te la muestro. Historia secreta del 2x1, la nota de Horacio Berbisky, que habla de gobierno, iglesia y la Corte Suprema, cómo se gestó este fallo, ¿no? Y la nueva mayoría, esta nueva mayoría con los tres miembros de la Corte Suprema, dos nuevos y una anterior, como es Hayton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosati, que, a ver, y Nolasco, que quiere quedarse hasta los 80, que no sé, está negociando su propia vida. Claro. La sensación que uno tiene es que cada gobierno tiene la corte que le corresponde. Esto quiere decir, tiene la corte una corte adicta. Y este gobierno, junto con la Iglesia, que planteó el tema, el clero presentó este tema de la reconciliación, estaban de acuerdo, me parece, con este 2x1. ¿Y por qué están de acuerdo? Por dos o tres cositas que leí ayer en Perfil, en el editorial de Jorge Fontevecchia, que dice una cosa muy interesante. Se pregunta, ¿Macri es fascista? Y él llega a la conclusión de que no es fascista, pero tiene desinterés por el tema de la dictadura, es frívolo contra el tema de los represores y no tiene ideología. Uno le podría contestar, bueno, con todo eso, ¿qué podemos hacer? Pero también es cierto que hay sectores, como Macri o los sectores muy poderosos de la Argentina, para los cuales la dictadura no fue un tema complicado. Claro. No fue un tema. No la pasaron mal durante la dictadura. Sí. Entonces, para esa gente que no la pasó mal y que mucha de esa gente vota a Macri, seguramente en su fuero interno, aunque hoy no lo pueda decir porque es políticamente incorrecto, está de acuerdo con este 2x1. Claro. Esto me parece que es lo más serio de lo que ocurre. Y además el 2x1 es un invento argentino, es un invento de la época de Menem para no construir más cárceles porque ya estaban superpobladas. Entonces, un invento argentino que además es una aberración no solamente para los delitos de lesa humanidad, para cualquier delincuente que está condenado, tiene que cumplir. Hace unos días estuvo el caso de Matías Bañato, ¿no? Único sobreviviente de una masacre de una familia en Flores, que tenía los mismos, más o menos problemas parecidos, digamos, ¿no? Con la posibilidad de que quedara libre el asesino de su familia, digamos. Ese tipo no tiene que estar libre, ¿no? Ni con 2x1 ni por 4x3, digo, ¿no? Nada. Digo, me parece que habría que hacer una campaña para que el 2x1 no sea vigente, no esté vigente para nadie, ni para los delitos de lesa humanidad, ni para los delitos comunes. Porque si ya la justicia dijo que tiene que estar adentro, que esté adentro. Claro. Pero hay una cosa interesante que leí, que dijo Casareto en algún momento, porque esto tiene que ver con esta relación que tiene el gobierno con la Iglesia, con el clero y con la justicia, ¿no? Sí. Casareto dijo en un momento dado, más justicia aplicamos, menos verdad recuperaremos. Digo, es una frase fuerte para decir hoy en cualquier momento. Viniendo de alguien además cercano al actual Papa. Es como decir, ¿no? el fin justifica los medios. Claro. Bueno, ahora hablemos de plata. Mira, de plata tengo poquito para contarte, entre otras cosas, pues no tengo mucha plata, pero digo, más allá de eso, la noticia esta semana, nuevamente, si querés, va a estar en manos de la inflación, que el INDEC va a difundir en un par de días, que otra vez va a dar casi seguramente mal, todos los analistas la ven en torno del 2%, y ven que la promesa del Banco Central, que subiendo la tasa de interés la inflación va a bajar,
por lo menos se va a retrasar un mes más y hay que ver si esto se confirma, ¿verdad? El próximo mes de mayo no hay, en este mes, mejor dicho, en mayo, no hay aumento de tarifas previsto, así que se supone que va a dar un poquito menos. Pero eso va a ser lo que van a estar pendientes los empresarios. La otra noticia que esperan los empresarios es si en este foro de negocios que se hizo hoy en la Cancillería, en paralelo con la visita del presidente italiano, si es que podemos tener alguna inversión italiana y que cada tanto, viste, volvemos a los ancestros italianos a pedir que inviertan. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y presentamos a nuestro invitado, que es Daniel Filmus, ex ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, ex secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, diputado del Parlasur, sociólogo. Estamos acá. ¿Cómo va? Fundamentalmente sociólogo. Fundamental. Es de lo que vive uno actualmente como investigador del CONICET y docente de la universidad. Daniel, nosotros con Daniel nos vemos en las 750, nos vemos en algunos, tenemos algunos recorridos parecidos. Yo quería preguntarte lo siguiente, ¿no? ¿Qué estás viendo en la interna peronista para las PASO? Están los intendentes, el Grupo Esmeralda, Magario, Julián Domínguez, Fernando Espinosa, Cristina, Randazzo. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Bueno, yo creo que tenemos una saludable tendencia a la unidad sobre esta última etapa previa a la campaña electoral, digamos. Y en última instancia fuimos nosotros, fue el Frente para la Victoria el que propuso las PASO justamente. Así que yo no estaría preocupado en absoluto. Yo creo que hay condiciones enormes como para que haya unidad y que haya una preocupación central sobre el tema fundamental, que es el modelo neoliberal, lo que vos estabas señalando recién respecto de la economía, ¿no? Porque suben las LEVAC y no cae la inflación, pero cada vez que suben la LEVAC aumenta la recesión. Entonces tenemos la peor de las combinaciones, tenemos una inflación alta y recesión. Y hoy venía escuchando acá del 40% de aumento de las importaciones de los productos de consumo. Es decir, tenemos menos consumo y a su vez los que vienen son productos privados. Esa es la preocupación principal, porque eso ataca a los sectores más humildes de la Argentina, ataca a los sectores medios, y me parece que hay que hacer un esfuerzo enorme. Yo voy a ir un poquito más en la apuesta, Ani. Voy a ir a que tenemos que unirnos, por supuesto, todos los sectores que pertenecemos al kirchnerismo y al peronismo, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Si uno me pregunta respecto de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, yo diría que nosotros tenemos que ir por otros sectores progresistas de la centroizquierda, por otros sectores de la izquierda, por otros sectores históricamente nacionales y populares. Yo tengo muchos amigos radicales que no pueden creer que el gobierno del 2x1 sea el que tenga el mismo partido de Alfonsín, por ejemplo. Bueno, yo esta semana yo estuve reunido en cuestiones familiares con familia radical que me decía eso. La verdad es que hasta este momento, bueno, estaban en duda, pero el legado de Alfonsín, tanto para el tema de la integración latinoamericana, que creó lo del Mercosur, como el tema de los derechos humanos, como cuando dijo Alfonsín, si hace falta que perdamos, perderemos, pero no nos haremos un partido de derecha, está cada día más en crisis, y no hablemos del legado de Hipólito Yrigoyen. Entonces me parece que hay que hacer un esfuerzo grande, hay que bajar omnipotencias, hay que tener pluralidad, generosidad, y hay que mirar cuál es el problema. El problema es que si, imagínate, Macri se siente legitimado electoralmente, si cree que efectivamente la gente lo respaldó, aunque sea una mínima parte de la gente, el 2018 va a ser mucho más duro, porque ayer o anteayer salía en los diarios que la preocupación principal es el déficit fiscal. Ahora... Perdóname, cuando vos hablabas de unidad, ¿estamos hablando de unidad con PASO o unidad más allá de si va a haber elecciones PASO o no, digamos? No, más allá de ir a una elección PASO o no. Sí, yo creo que hay que ir a unas elecciones PASO, donde por supuesto el peronismo y el kirchnerismo tienen que ir unidos, pero también incorporar otras listas de, por ejemplo, de sectores peronistas que no pertenecieron al kirchnerismo, o de sectores de centro izquierda o de izquierda que realmente quieran compartir el frente. Claudio Lozano, por ejemplo, Pino Solanas. Sí, todos aquellos, ¿cómo se define los límites de la unidad? Los límites de la unidad se definen por un programa. Entonces hay que decir, estamos hablando de una elección legislativa. Sí. Se van a votar leyes. Entonces, bueno, ¿cuáles son las 20 leyes que coincidimos que hay que hacer y cuáles son las 20 leyes que no, coincidimos que no hay que hacer? Porque lo que pasó acá es que se votaron leyes en contra de los derechos ya constituidos, se votaron leyes para pagar los fondos buitres, se votaron leyes de diversos tipos. Bueno, hay que decir, estas leyes nosotros no estamos dispuestos a votarlas y estas acordamos en votarlas y hacer un frente con todos los sectores que estén de acuerdo con esas perspectivas que, insisto, tiene como objetivo que Macri no se sienta legitimado
para aplicar políticas mucho más duras, como ya viene diciéndole a los empresarios que lo va a hacer. Miren, no voy a tomar estas medidas porque si no pierdo las elecciones. Claro. Pero no les quepa duda que en el 18, para que vengan las inversiones, nosotros las vamos a tomar. ¿Y si Macri tiene esa mayoría, qué hacemos? Si Macri tiene esa mayoría, estamos en un problema, porque, insisto, hubo movilizaciones enormes en la calle durante el mes de marzo. Sin embargo, hubo una última, para mí muy legítima. Yo aclaro que me parece muy bueno que la gente haya salido, los que sienten el apoyo por Macri, porque de eso se trata la democracia, pero mucho menor a las anteriores, y eso pareció legitimar para que avance, incluso con medidas que hacen peyorativas para el sector popular, desde este discurso sobre el choripán, los colectivos y desprecio hacia los sectores más humildes de nuestra sociedad. Me parece que si gana Macri vamos a tener el 2018 más difícil de la historia argentina, porque muchos creen que el ajuste todavía no está hecho, muchos creen que el déficit fiscal se baja solamente con cortar el gasto público y consideran un gasto la educación, la salud, las jubilaciones, y realmente lo va a sufrir más nuestro pueblo, ¿no? Hay un tema que ronda, y es que hay un sector de los senadores que le han votado a favor al gobierno y que muchos sectores lo tratan como de traidores, ¿no? Y yo tengo dudas con la palabra traición, ¿no? Porque a lo mejor estaban convencidos. No creo que ni a Val Medina, ni a otros, ni a Bocio, no me parece que les conviene en lo personal, ¿no? Haber votado a favor algunas leyes. Y me pregunto, ¿qué va a pasar con la gente de Massa? ¿Qué va a pasar con los otros sectores? ¿Se va a poder unir? Va a haber, si por ejemplo Cristina es candidata, imaginemos que Cristina es candidata a senadora y que Scioli es candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo hacemos para juntar el resto de los sectores? Bueno, yo ahí tengo dos opiniones. En primer lugar, soy de los que defienden la candidatura de Cristina. Yo creo que una fuerza política como es el peronismo, el kirchnerismo, que tiene la candidata que más mide, no ir con esa candidata es como complicado, ¿no? Aparte me parece que también eso ayudaría a que la fuerza nuestra se visualice en todo el país. Sin la presencia de Cristina es muy difícil porque es muy heterogéneo el mosaico nacional, entonces tener una misma conducción. Ahora, perdóname, hay sectores que ya intentaron, porque los invitaron a una alianza nacional incluso con Cristina, y después tuvieron que salir por la puerta de atrás porque no había manera de meter media idea, digamos. No, bueno, se trata justamente, hablo de pluralidad, de una gestualidad que tenga que ver con una apertura. Pluralidad con Cristina Kirchner, digamos. Sí, estoy hablando de eso, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que es una situación particular. Yo creo, Ani, ahí no estoy de acuerdo respecto, por ejemplo, que la gente de Massa pueda estar en esta elección con nosotros, porque hay posiciones diferentes. Yo cada vez que lo escucho a Massa, escucho posiciones ideológicas distintas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, y creo que nosotros como fuerza no estamos de acuerdo con haberle pagado a los buitres como se le pagó, y eso lo defendió mucho. Es cierto, pero Massa, ¿vos crees que toda la gente de Massa piensa como Massa? No, bueno, si hay gente, me parece bien que se desmarque. Voy a dar un ejemplo concreto de alguien que para mí está tomando actitudes realmente importantes, como es Alberto Fernández. Alberto Fernández, lo escucho una y otra vez, es decir, bueno, yo tengo diferencias con Cristina, pero no estoy mirando para el pasado, estoy viendo qué es lo que nos une para encarar el futuro. Con esos dirigentes, nosotros tenemos mucho en común. Ahora, cuando lo escucho a Alberto Fernández, dice bajar la idea de la imputabilidad, cuando dice Massa, bajar la idea de la imputabilidad, cuando dice Massa un conjunto de medidas que son realmente opuestas a nuestra perspectiva, ahí me duele. Y en la educación tiene medidas realmente diferentes, por ejemplo, a las que nosotros venimos planteando, que tienen que ver con la democratización, la apertura y la igualdad. Por eso yo diferenciaría, probablemente, como el caso de Alberto Fernández, que realmente lo escucho una y otra vez por televisión y me parece que está tomando actitudes muy constructivas. Y otros actores, me parece que sí. El caso particular de Massa, yo estaría casi seguro que si me siento a discutir un programa, no coincidimos en más que en 1 o 2 puntos. ¿Tenemos que ir a un corte? ¿Querés que dejar una pregunta para después del corte? Claro, Daniel, me gustaría que cuando volvamos podamos por ahí trazar 2 o 3 ejes o a lo mejor proyectos concretos incluso, que a lo mejor ya los tienen hablados, alrededor de los cuales se puede armar este proyecto común que ustedes comentan. Ya volvemos.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BA Elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Acá estamos con Daniel Filmus, ex ministro de Educación, ex secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, sociólogo, por empezar. Sí, Daniel, habíamos hablado de si podíamos definir en lo concreto 2 o 3 ideas, ejes, proyectos sobre los cuales se podría armar esta confluencia de sectores afines al sector de ustedes. Sí, si uno mira el programa que está llevando adelante Macri, tiene mucho que ver con lo que en la década de los 90 se denominó el consenso de Washington. Y ese programa tiene 4 o 5 alternativas muy claras. La apertura de la economía es una, la flexibilización laboral es otra, la restricción del papel del Estado es otra, las privatizaciones son otras. Lo que pasa es que quiere aplicar el consenso de Washington 2, por llamarlo de alguna manera, en el momento que Estados Unidos abandonó el consenso de Washington, donde Trump está con una política totalmente distinta, lo cual lo hace muy complejo. Entonces, ¿cuál es la mirada de unidad? Bueno, efectivamente, avanzar en dirección de hacer una coalición que impida que estas medidas neoliberales, que seguramente, como hablábamos recién, van a traer mayor inflación, caída del consumo, deterioro del trabajo y aumento de la pobreza y la marginación, puedan avanzar. Y por otro lado, la defensa de los derechos sociales, porque una característica del gobierno de Néstor y Cristina, más allá de lo económico, es que casi todas las minorías y muchos sectores sociales lograron derechos sociales importantes. Ahora uno escucha hablar, que hoy por se ejemplo, mantienen, ¿no? Digo, al punto de lo que hizo Cristina se mantienen, más o menos. Más o menos, porque uno escucha hablar, como primero nos prepararon con el tema de la reconciliación y después viene el 2x1, uno empieza a escuchar hablar, por ejemplo, de educación religiosa en la escuela pública. Claro. ¿No? O aplicación de la campaña del desierto. Y da un poquito de en miedo. la educación. Entonces vos pensás, bueno, eso es volver atrás. Por ejemplo, la eliminación de la paritaria docente. Ha sido una ley que se votó por unanimidad, que el actual ministro, cuando fue diputado, la votó. La aplicó cuando fue ministro de la Ciudad de Buenos Aires y la aplicó el primer año y ahora va para atrás. Entonces, esos derechos que hoy parecen como adquiridos... Vos hablás de la paritaria nacional, digamos. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo se soluciona el conflicto docente? Porque yo tengo la sensación de que hoy el conflicto docente está empantanado y que es como una pulseada entre Baradel y el gobierno. Que quedó así, quedó como una pulseada. Bueno, eso es lo que quiso imponer el gobierno para la opinión pública, pero lo que hay, desde el punto de vista legislativo, es que hay una ley. ¿La ley para qué se hizo? Recordemos, en los 90 se transfirieron las escuelas y no se transfirieron los recursos. Entonces se puso una ley de financiamiento donde la nación se vuelve a hacer cargo de parte del financiamiento educativo. ¿Por qué? Porque hay provincias pobres y provincias ricas. Sí. Si yo dejo librado el derecho a la educación, que es un derecho universal y garantizado por la Constitución, a la plata que tiene cada provincia, estoy en un problema serio. Porque entonces algunos van a tener mejor educación y otros van a tener peor educación. Sí. Para resolver eso se votó, insisto. Como un mecanismo de reequilibrar. Digamos. Exactamente. Y se creó un fondo salarial nacional de compensación para que el Estado Nacional apoye a las provincias más pobres, para que no un chico por nacer en una provincia más pobre tenga el mismo derecho a la educación de un chico que nace en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y ese fondo se nutre del Tesoro directamente o hay un...? No, ese fondo se construye en el Ministerio de Educación de la Nación porque pasamos de poner el 24% de los recursos en educación, la Nación pasó a poner el 40%. Sí. Entonces, creó ese fondo y el fondo ayuda a los más pobres. Es lo mismo que hay en Brasil y en todos los países federales del mundo, porque todos los países federales tienen desigualdades. Sí. Entonces, lo que hizo el gobierno fue sacar ese fondo. Entonces decir que discuta cada provincia, y ya está mandando el proyecto de ley, que dice que cada provincia discuta el salario que puede pagar. Y eso es gravísimo. Les voy a recordar,
cuando nosotros asumimos no había clase en 7 provincias. Tuvimos que ir a Entre Ríos en el 2003. Yo me acuerdo que te acompañó Kirchner. Claro. Exactamente. Claro. O yo lo acompañé a él, pero fuimos juntos y, bueno, y se resolvió. ¿Por qué? Porque las provincias no podían pagar los sueldos y los pagaban con unos papelitos que se llamaban. La provincia de San Juan el año anterior había hecho pasar a los chicos por decreto porque no habían tenido ni 100 días de clase. Claro. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es una medida de ajuste. Es decir, no discutimos un piso común salarial en el país y yo me ahorro el fondo. El piso rige, lo que no hay es una diferencia. No existe, justamente. Que es la paritaria, que hay una equivocación sí, también. Pero bueno, no vamos a resolverlo ahora. No hay, pero... justamente es el piso lo que tiene todos los años, la paritaria fija el piso. Sí. ¿No era un 18%? No, ese es el aumento que ofreció la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí. Es la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, le voy a dar un caso concreto. Santa Cruz ofreció un 3%. Para cada provincia y San Luis Rodríguez A dio, aumentó. Dio como el 60%. Sí. Quiero decir, no puede quedar librado las finanzas de cada provincia. Claro. No, eso está Entonces, y no lo discute la nación, porque eso, ¿qué dicen? Bueno, ¿por qué la nación va a discutir si no tiene escuelas? No. La ley dice el Consejo Federal de Educación. Claro. El Consejo Federal de Educación son los 24 ministros. Se miente cuando se dice que es la nación la que no tiene escuelas y por eso no tiene que discutir el salario mínimo, porque el salario mínimo lo decide el Consejo Federal, que representa a las 24 jurisdicciones. Ahora, está claro que el conflicto, o por lo menos el conflicto principal, es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Parecería que en las otras provincias ya hubo un acuerdo. No, todavía la mitad del país está sin acuerdo. Ajá. Yo creo que hay una buena actitud de los docentes de dar clase igual. Okay. Yo creo que lo que no hay que perder son días de clase, porque los días de clase impactan sobre la calidad educativa de los chicos. Hay una buena actitud. Por ejemplo, me llamó la atención que el gobierno reprima el día que se colocaba la escuela itinerante, porque era lo mejor que podía pasar. Era una medida de protesta y no impactaba sobre los chicos en la escuela. Entonces, me parece, con sinceridad, que el gobierno tiene la herramienta para resolver el conflicto docente en un día. Convoca a la paritaria, como dijo la jueza. Fíjense lo que pasó. Una jueza dijo, hay que convocar a la paritaria, y el gobierno, en vez de acatar la jueza, la recusó. Me parece que hay que acatar al legislativo, que puso una ley de paritaria, hay que acatar a la jueza, que dijo que hay que discutir en la paritaria, y el problema se resuelve en un día. Yo estaba pensando, ¿no? Cuando a mí me gusta mucho pensar en, no en inmolarse, sino en hacer autocríticas cuando no solamente cuando un partido pierde, sino en general, en la vida. Me parece que uno tiene que replantearse algunas cosas. El otro día hablé con Naval Medina y me dijo una cosa muy interesante y me pareció muy honesta. Cuando él estaba en el gobierno, vivía como en un termo. Le costaba escuchar lo de afuera. Entonces había como una retroalimentación de lo que pasaba adentro, como un microclima. Y cuando se terminó esto, se dio cuenta que había cosas de la afuera que había que escuchar. ¿Vos podrías decir lo mismo? Que a veces cuando uno está en un gobierno cerrado hay como un microclima y que te cuesta escuchar las opiniones adversas, aunque sean de buena fe. Sí, por supuesto, y creo que es lo que nos pasó en el 2015. Nosotros estamos muy enamorados de lo que hicimos y estamos seguros que muchas de las cosas que hicimos están muy bien y las repetimos todos los días. Dicen, basta, si hace todo ese basta, más hablar de vuelta que nacionalizaste aerolíneas, YPF, que avanzaste tanto en la pobreza, que resolviste el tema del trabajo. Basta. Bueno, veamos las cosas que faltan. Como sabés, yo acabo de sacar un libro que se llama justamente Pensar el kirchnerismo, que el subtítulo es lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. Porque si no vemos lo que falta, no sabemos lo que viene. Entonces, vos diste, lo que acabas de decir, diste en el meollo de la situación. Nosotros en el 2015 fuimos con mucha historia y con poco futuro. Y quien nos robó el futuro, en el eslogan, fue Cambiemos. Vos fíjate que la consigna en Ecuador, la que llevó Correa, para la campaña electoral última, es sigamos cambiando. Claro. Porque lo que venía a la Argentina es un cambio, y un cambio dura décadas, porque nosotros llevamos, si uno quiere, siglos de atraso respecto a la distribución del ingreso y la mejora de las condiciones de nuestra gente. Entonces yo estoy muy de acuerdo con eso. Nosotros tenemos que tener, aparte como docente, un docente no puede dar clases si no escucha. El docente que no escucha es el docente taxi, que repite la misma lección en todos lados. Entonces, la primera lección del político, como la del docente,
es escuchar. Decía Pablo Freire que los docentes somos aquellos que contestamos preguntas que los chicos jamás hicieron. Y a veces los políticos también tienen su discurso y lo venden ya como una receta elaborada. Me parece que el ejercicio de escuchar, que a veces uno se enoja, pues dice, pero ¿cómo no ves esto? No, la gente mejoró. Y como mejoró tiene otras demandas. Es verdad. Ayer lo decía Lula en un programa de televisión que conduce Nico Trota. Nos dice, no nos dimos cuenta que nosotros, claro, sacamos del hambre como a 40 millones de personas. Pero una vez que no tiene hambre, no le podemos decir, te seguimos dando comida. Quiere tener el auto, quiere tener la casa, quiere mejorar, quiere tener una profesión. Entonces me parece que nosotros nos quedamos muy en ese discurso y ahora que tenemos 4 años, porque la alternativa electoral para cambiar el gobierno es en el 2019, tenemos que poner mucho esfuerzo en ver qué cosas faltan, ¿no? Y qué es lo que viene. Y creo que nos hicimos los distraídos en relación a la corrupción. Me parece que si vos lees ahí en el texto, justamente hay un trabajo de Mempo Giardinelli, que él analiza cómo sistemáticamente, no la cuestión personal, porque la cuestión personal siempre puede haber alguno que se te escape. El tema es cuáles son los caminos, cuáles son los caminos que vos tenés que recorrer para que la transparencia sea una cuestión permanente en el Estado. Está bueno. Sí, me reservo la opinión de que no fue una cuestión personal, pero es para otro programa, si quieren. Nos tenemos que ir. Bueno, ¿nos vamos? Gracias por la invitación. Por favor. Pero una última, de 1 a 10, ¿cómo ves las PASO y cómo ves en octubre? No, yo soy muy optimista porque estoy viendo esto, que a medida que se acerca, espero que no nos una solamente el espanto, pero que vamos sumando esfuerzos para que haya una mirada de unidad en todos aquellos que no queremos que siga avanzando la pobreza, la inflación y la injusticia para el pueblo argentino. Gracias, Daniel. No, gracias. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.